Las 7:59. Milicen Uribe. Buenos días, gracias Orlando, Ernesto, Julio, cuya barba extraño, y también a Pedro Manuel Casals. Hacen falta. Oye, hay par de gente que me ha escrito a mí con la foto que subimos de San Francisco de Macorís el jueves. Me dice, ¿Quién es ese? A mí me pasó, yo estaba buscando se parece a Julio, hermana. Sí. Bueno, señores, mire, precisamente yo quiero iniciar mi comentario de hoy pidiéndole unas disculpas públicas a Julio Alberto Martínez Ruiz, porque el sábado pasado usé un término que a él le ofendió y entonces yo se lo dije en privado, pero ahora también quiero reiterárselo en persona. Y precisamente quiero... Dulce, ahora va a vernos salado, papi, agárrate. Muy bonito gesto. Pero también habla muy bien de ti. Sí. Gracias. Quiero aprovechar para ahora poder plantear algunos puntos que quedaron pendientes por un tema de tiempo, sobre todo el sábado pasado, en relación a la revolución educativa y en relación también al 4% y su lucha. Sobre la revolución educativa, es importante saber que cuando uno hace una revisión conceptual, se entienden por revoluciones esos cambios profundos que implican, repito la palabra, cambio en la estructura y en el poder. Si no hay eso, entonces no se puede hablar de revolución. En el caso del plano educativo, nosotros tenemos que reconocer que el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina tiene un mérito histórico que nadie le va a poder quitar y que no deberían de quitárselo, porque hay que reconocerle que ese fue el primer presidente dominicano que desde que se hizo la ley 66-97, que es la ley de educación, cumplió por fin lo que dice la ley, que es que a educación hay que destinarle el 4% del PIB. Y el presidente Danilo Medina fue el primero, y por ahí habían pasado presidentes del PLD, pero también presidentes de la oposición, que en ese entonces la representaba el PRD, y nunca habían cumplido, y Danilo fue el primero que cumplió eso. Yo recuerdo que él en campaña firmó un compromiso que se llamaba un compromiso cívico por la educación digna, y él lo firmó y él cumplió, y eso es un mérito que tiene el presidente Danilo Medina. También hay que reconocerle iniciativas importantes, como es el programa de tanda extendida, y Julio precisamente el sábado pasado compartía unos datos súper interesantes, incluyendo algunos con perspectiva de género, que es un tema que a mí me gusta mucho, y eso hay que reconocerlo, así como también lo importante que ha sido el programa de construcción y reconstrucción de escuelas, que ha implicado que planteles que estaban en unas condiciones paupérrimas, hoy día se estén mejor. Ahora bien, para ser sinceros y honestos, a eso no le podemos llamar revolución educativa. O sea, nosotros podemos admitir que aquí hay iniciativas importantes, pero cuando revisamos los resultados y el norte de una revolución educativa, vamos a entender que no, y ese era mi punto el sábado. Cuando vemos datos, por ejemplo, de cuál ha sido el resultado de la aplicación en un elemento central como es la calidad educativa. Miren, aquí en el 2015 se hizo un informe, que es una prueba que se hace en varios países de Latinoamérica, la prueba PISA, y se comparó al estudiantado dominicano con estudiantes de otros países. ¿Y ustedes saben cuál fue el resultado? No lo diga mejor. En elementos básicos como literatura, lengua española, matemáticas, ciencias naturales. O sea, nosotros quedamos entre los países con peores resultados. Ahora bien, ¿eso solamente pasa con el estudiantado? No. Cuando revisamos, por ejemplo, lo que pasa con los profesores, que son quienes están justamente guiando el proceso educativo en las aulas. Muchísimas deficiencias. Hubo un estudio del Instituto Dominicano de Educación en el 2016 donde evaluó destreza de los profesores, señores, en gramática. O sea, no fue de que en sociales o en ciencia, fue en gramática, en algo tan elemental. Ortografía, para así decirlo. ¿Y tú sabes cuál fue el resultado? Un 38% solamente domina la escritura y un 28% domina la lectura. Es decir, no saben leer y no saben escribir. Entonces, mientras haya esas condiciones, no podemos, señores, estar hablando de que aquí hay una revolución educativa consumada, que es lo que se ha dicho. Entonces, en relación a la tanda extendida, yo siempre, aunque reconozco los aportes, a mí siempre me ha preocupado, y más que preocupado me ha indignado, que yo veo que cuando se habla de tanda extendida, el principal logro que se exhibe es que los muchachitos ahora están en el colegio hasta las 4, y que como están en el colegio hasta las 4, tienen garantizada la comida.
O sea, eso, señores, debe darnos a nosotros pena, dolor y vergüenza. Tener que admitir yo como gobierno, como Estado, que para que un niño tenga garantizada la comida, tiene que durar hasta las 4 en un plantel educativo. O sea, eso para mí no es un logro. Entonces, es una observación que yo humildemente le hago al programa de tanda extendida. De igual manera, sobre la construcción de escuelas, claro que es importante mejorar las infraestructuras. Eso, de hecho, fue un reclamo del mismo 4%. Y un reclamo de la ciudadanía, que aquí había escuelas que estaban en condiciones paupérrimas. Pero los niños cogían clases en los patios, debajo de la con mata sereno, de mango. con agua y lluvia cayendo, señores. Ahora bien, ¿cuál es el punto mío? Yo digo, bueno, perfecto, pero no podemos concentrarnos y priorizar esa famosa política de varilla y cemento, que eso es lo que siempre se ha hecho. Aquí todos los caudillos políticos han optado por la política de varilla y cemento, que es la política de la mega infraestructura. Es que eso se ve, Milicen. Precisamente eso se ve. por eso. Mira, construyó 100 escuelas. ¡Wow! Porque eso es lo que se ve, porque es muy chulo. Tú todos los lunes salías en inaugurar portada. vainas, ¿sabes lo chulo que tú inaugurar y cortar lacito? Mira, eso es chula la vaina. Pero eso, señores, no significa una mejoría de la calidad. Y ese es mi punto. Y yo lo hago, señores. Miren, no es por JLP, no es porque yo no quiero saber de Danilo Medina ni del PLD. O sea, esto no es nada personal. Yo estudié periodismo y a mí me enseñaron a hacer análisis y crítica social. O sea, en la opinión pública, además, yo he optado por, bueno, Orlando lo debe conocer porque es colega mío, por un paradigma que se llama la teoría del perro guardián, que dice que el periodismo siempre debe de velar por los intereses de la sociedad. Entonces, en aras de esos intereses es que yo entiendo que ese 4% que yo sí quiero aclarar, eso es una conquista ciudadana, eso es una lucha de la ciudadanía. Y no es verdad que aquí todo el mundo desde el principio apoyó el 4%. Señora, aquí hubo muchísima represión y para muestra un botón, hubo una periodista que fue a una actividad oficial y en su cartera tenía un sticker del 4%, o sea, la colega Esperanza Ceballos. Y porque ella tenía ese sticker amarillo del 4%, a ella no la dejaron entrar a una actividad. Sí, eso es verdad. Entonces, a mí nadie me puede decir ahora de que no todos apoyamos el 4%. Eso no es verdad. Aquí hubo sectores que estaban opuestos a que aquí se aplicara y tuvo que salir la gente, vestirse de amarillo con los paraguas amarillos que muchas veces nos mandaban los policías y hubo enfrentamiento y nos destruían la sombrilla, para entonces que aquí garantizar que haya un 4%. Entonces, si ahora hay ese 4%, debemos aplicarlo de una manera inteligente. ¿Y qué es lo que dicen grandes teóricos de la educación, como son Eugenio María de Hostos y el mismo Freire? Dice, educación es aquella que pone en el centro a los seres humanos y los lleva a un proceso tan profundo que implica que se cambien ellos mismos, pero que transformen su alrededor. Entonces, ese es el paradigma que debería de primar, no lo que pasa ahora, que ahora básicamente lo que estamos viendo como resultado es que se educa a los muchachos para que sean útiles al mercado, pero que, o sea, lo que se busca es que ellos que sean una mano de obra capacitada para los sectores empresariales, pero ganando, señores, menos de 15,000 pesos. Datos oficiales de la Tesorería de la Seguridad Social dicen que aquí el 60% de los empleados del sector formal ganan menos de 15,000 pesos. Entonces, ¿qué calidad de vida es eso? Entonces, mi punto, la educación debe de implicar una mejoría de la calidad de vida de la gente. Deben tener las personas vida digna. Entonces, cuando eso pase, aquí podemos hablar de revolución educativa. Y bueno, una frase que se le atribuye a Michel Foucault es que una forma de uno no hacer nada es hablar mucho de algo. Una forma de uno no hacer nada es hablar mucho de eso. Entonces, revolución educativa, propaganda. Yo sé que eso es bonito porque eso ayuda a la popularidad. Y más cuando en el norte se tienen proyectos reeleccionistas y continuistas. Pero no, o sea, bueno, yo lo que abogo es porque ese 4% que tanta lucha le dio a la gente se aplique de una manera que de verdad tengamos seres humanos aquí en República Dominicana que sean capaces, que tengan las competencias mínimas de leer, escribir, poder razonar, reflexionar, analizar. Entonces, cuando eso pase, aquí podemos hablar de revolución educativa. Y mientras eso no sea así, a mí no me hablen, miren, no me hablen ni siquiera de reforma educativa, mucho menos de revolución, por favor. Bueno, a raíz de tu comentario, a mí me interesa también, bueno, primero acepto tus disculpas de manera humilde, yo creo que rectificar es de sabios, y quisiera agregar algunos aspectos con relación a al tema sobre la educación que tú tratabas. Lo primero es que cuando se habla de revolución, dentro de una conceptualización
teórica se habla de un cambio de régimen o de un cambio social, o se provoca un cambio, una ruptura con el orden social existente. Y cuando precisamente se habla de revolución educativa, lo que se alude es a una ruptura con el paradigma que históricamente aquí, o de la forma de cómo históricamente aquí se enfocaba la calidad del sistema educativo. Lo primero es que el presidente Danilo Medina, durante el proceso electoral, se comprometió con la implementación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y junto a otros presidentes, que en este caso también lo hizo Hipólito Mejía, firmaron un acuerdo que nosotros fuimos testigos, porque yo fui a una actividad, a esa actividad política, donde anunció públicamente que iba a comenzar con el cumplimiento de la ley. Yo creo que es hasta un acto revolucionario comenzar con el cumplimiento de la ley, porque cuando la ley establece una cosa y no se cumple, evidentemente que lo que se genera es que o se desincentiva hacia el cumplimiento de la misma. El informe PISA al que tú aludes, hay que plantear lo siguiente. Tú hablaste sobre los resultados del año 2015. En el año 2015 fue la primera vez que la República Dominicana pasó a ser parte de estos países que son evaluados por este programa que evalúa a los alumnos en distintas áreas, en matemáticas, en ciencia, en literatura, y precisamente es en el mismo gobierno del presidente Danilo Medina donde se decide que nosotros que nos pasen a evaluar a nosotros. ¿Para qué? Para partir de una base de que nosotros tenemos en materia educativa. Es cierto que salimos muy mal posicionados, pésimos salieron los alumnos de la República Dominicana, pero eso sirve de insumo para poder generar una política pública que vaya en esa dirección de mejorar la calidad de la educación. Y cuando se habla, por ejemplo, con relación al tema de los maestros, que salieron muy mal parados en ese informe al que tú hacías alusión, hay que agregar lo siguiente. En los maestros, por ejemplo, si nosotros vemos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que es un instituto que va para capacitar a los maestros, se han destinado más de 3.000 millones de pesos, un incremento significativo. Pero si hablamos del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, también se han destinado más de 6.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, los maestros salen mal parados en ese informe, pero se está invirtiendo en su capacitación. La revolución educativa o las medidas que se están tomando para mejorar el sistema educativo en nuestro país no se limitan a la construcción de aulas, ni se limitan a que los estudiantes estén de 8 a 4 estudiando. ¿Por qué se prioriza, por ejemplo, darle alimentación a los estudiantes? Porque lo que se encontraba o la realidad que se veía en las distintas provincias de este país era que las madres solteras, jóvenes embarazadas, que tenían hijos, niñas criando niños, enviaban a sus hijos a trabajar para que llevaran el pan a la casa. Entonces sacaban a los niños de la escuela y lo enviaban a trabajar porque no tenían ni siquiera cómo pagarle una alimentación. Entonces eso viene a resolver y a enderezar ese problema en parte. Ahora, evidentemente, los cambios no se producen de la noche a la mañana, y sí hay que hacer énfasis en los resultados de esos informes que planteas, porque es el punto de partida para mejorar el sistema educativo en nuestro país. Pero el esfuerzo se está haciendo. Más de 150.000 estudiantes han ingresado en el programa de inmersión en inglés de la MESID, al igual que una gran cantidad importante de maestros que se están capacitando y se están insertando al mundo digital. Pero, evidentemente, como decía el expresidente Hipólito Mejía, en materia de educación aún falta mucho por hacer en la República Dominicana. El sol de los sábados.